Estoy aquí amaneciendo en el Día del Escritor, en el Día de Leopoldo Lugones. Es una persona que ha perdido la vida por autogeneración. Esperamos que no haya más ejemplos de autogeneración de la mortalidad como el Don Lugones, Leopoldo. Yo no he leído al Señor de los Gauchos, pero bueno, he conversado, he transitado su carretera, su highway, no, su carretera de Leopoldo nada más. Bueno, me hubiera gustado estar en el puerto de Lamaderos, pero aquí no estoy en este momento porque estaba hoy reflexionando muchísimo con Mabela Lerán, que creo que está en el éter, la suegra de Carola, no del Bianco, una Carola muy inteligente, realmente también rubia, que conozco, es que me cae muy bien, realmente me parece me gusta mucho su estilo de actuación, pero lo que estaba pensando en realidad era que, bueno, ¿por qué no tendríamos, por qué, por qué James Sachs, Sugus, a mí me encantan los caramelos Sugus, no puedo comer, de niña comía como 7 millones de Sugus, los últimos los comí creo que en Viena, pero digo, ¿por qué James tuvo acceso a un trompetista norteamericano que vino a conocer los gauchos de estas latitudes? Pudo acceder realmente a que todo su recital y su discografía la escucharan oídos de todo el mundo sobre el aire. El Señor de los Anillos de Saturno ha escuchado más cerca que tú a James Sachs, Sugus. No es James Gino, Genius. No es el genio del bajo, sino que este es el caramelo, el Sugus de la trompeta. Porque creo que era una trompeta. Entonces, ¿por qué si James yo lo descubrí cuando fui a conocer al Papa Francisco la primera vez que fui a Roma y tomé la mejor cerveza de mi vida porque el camarero era realmente muy amoroso, un italiano en Roma, luego del Airbnb que estuvimos y bueno, fuimos al Coliseo y tomé una cerveza pequeña? Pero estaba pensando que después de Roma fui a Viena y en Viena probé por primera vez el Aperol Spritz. Yo no sabía lo que era. Solo que vi una copa y yo estaba festejando un noviazgo nuevo y bueno, era 2019 y bueno, y dije, oh, ese elixir de ese color me hace acordar un poquitito a esas revistas que yo nunca jamás he recomendado a propósito de esa serie que realmente no conecta con mi individualidad, ni más narcisista ni más comunitaria, que es Sexo en la Ciudad, que era una suerte de olala que yo a mis pacientes les decía muchísimas veces para no remitirnos a la señora Soledad Simón. Yo me refería a otra revista que nunca leí en la vida, porque tampoco iba a las peluquerías, salvo para cuando me casé. La primera vez me hice las uñas cuando me casé a mis 29 años por primera vez. Me hice por primera vez las uñas en una peluquería a la vuelta, que estaba una señora amorosa que no está más sobre una verdulería en la calle Gallo y Masilla. Entonces, ¿qué sucede? Yo resulta que... Perdona, compré un café, 1 kilo, sale el kilo, la mitad es orgánico, primer nivel, ahora te voy a mostrar, es mucho más barato que Biomarket, pero bueno, ahora te voy a mostrar. Bueno, y entonces bueno, de alguna manera, ay Dios mío, que el casamiento, que las uñas, que James, que Genus, que qué te iba a decir, Dios mío, qué cosa, qué gesto, qué carajos es esto. Carajos es la parte de una embarcación del Puerto Madero de Lugones, pero carajos también cuando viene la gente aquí a estas latitudes pregunta, ¿qué es un gaucho? ¿Qué es un gaucho? Y entonces James, que tiene una hija con una señora de los Estados Unidos que never been there, pero que James estuvo 2 veces, estuvo después que James Sugus. James Sugus y James Genio. James Sugus, el as de la trompeta, no era mi amigo, solo lo vi una vez en una big band, como conocía a mi amigo, el Tano Divino, que venía de zona, creo que sur o oeste, bueno, no recuerdo, no es lo mismo, lamentablemente. Pero bueno, era un chico que venía de provincia de Buenos Aires, pero estaba siempre tocando en Buenos Aires. Yo no lo vi en provincia, por eso no recuerdo de dónde venía, porque si no, no recordaría. Pero igual él nunca quiso venir a mi Modo Jazz de 2016 y lo invité de manera fervorosa, pero se puso en pareja, se fue a vivir a provincia y el Tano Bernardelli nunca vino. Yo en 2016 no conocía Italia. Con lo cual tampoco había tomado nunca un Aperol, porque el Aperol primero lo tomé en el Hutton F
Oh, hay que llegar a un club náutico totalmente por serendipia como me gusta a mí y de pronto estabas en un paraje increíble que era un club náutico, que era un lugar que en alemán o en vienés o no sé qué decía Alto Danubio. Era un quilombo para mirar, pero realmente no hacía falta ver el cartel porque era un paraíso muy sencillo, muy desprolijo, nada que ver con Viena. Pero era cerca y estaba cerca del Danubio y era un lugar precioso. Y de pronto vi una suerte de refectorio, como si fuera en Jeva cuando yo era niña o cuando ibas a jugar a un club visitante y estaba el tercer tiempo del rugby y yo estaba con las chicas del hockey y venía la hora del patty o del pebete de salchichón o de salame con queso que comían en Mary Graham, o también en cualquier otro club náutico como cualquiera de los countries de este país que iba a jugar siempre, muy seguido, toda mi primaria por 7 años y luego secundaria. Y resulta que, además en el club sábado y domingo entrenaba e iba con interclubes en los domingos, y resulta que un día, no, y en los veranos también iba sola, realmente le metía garra con el tema del deporte. No solamente el hockey, jugaba softball, jugaba volley, jugaba hockey sobre patines, jugué al básquet, bueno, realmente, el handball, en el handball era muy buena, en el volley realmente era mala, no era lo mío, no era buena realmente, en el handball era buena, en el volley, no. En el básquet más o menos, en Jeva, te estoy hablando de Jeva nada más. Bueno, pero no era una cosa totalmente amateur. Hockey sí, era buena porque, bueno, entrenaba más tiempo, simplemente. Pero no, fútbol no jugué lamentablemente. Ahora me gustaría, pues estoy practicando mucho el fútbol en la limpieza matutina de mi casa. Y con una pelota de eutonía juego al fútbol también. Me encanta. Pero lo que no me gusta es correr. No estoy muy en estado de correr, me cansa correr, pero estoy entrenándome de a poco. Tú sabes, la edad, los temas. Nunca me gustó el cansancio de correr. Por eso soy especialista en carrera. No, gané carrera en primer grado. No soy especialista en nada, pero me gusta una distancia corta. Le meto con toda, listo, me saco el tema, sobreviví. Eso de la continuidad, de estar ahogada, nunca me ahogué. Pero no, no, es algo que no. Cuando venía el test de Cooper, oh my fucking gosh, pero lo hacía, estaba bien en estado, lo hacía, no me gusta. Simplemente no me gusta estar 80 horas. El test de Cooper con ingredientes, no, a veces era en la pista del atletismo, de ahí de Jeva o de Ciudad Universitaria, que también iba todos los santos viernes de la secundaria, pero también en el club de amigos. El club de amigos no tiene canchas, si mal no recuerdo, de esas olímpicas o atléticas, o no sé cómo se dice, pero el otro me recuerdo un test de Cooper que hacían con una suerte de todoterreno. Oh my gosh. Compostas. Tenía otro nombre, pero era interesante. Lo odiaba, realmente lo odiaba. Todo lo que sea carrera obligada mucho tiempo es porque yo no tolero la obligación. Esa es la verdad. Tú me pones un tema, yo tiquiti. No, por eso no me gustó ser Dulcinea del Toboso, lo padecí muchísimo. Fue el peor pedo que me agarré en mi vida cuando terminé finalmente exitosa con un aplauso y una admiración supuesta de la gente, de él, ¿cómo se llama? Del Cervantes. Pero a mi profesor de teatro no le gustaba mi actuación, yo ya lo conocía, le gustaba la actuación de otras compañeras que eran espontáneas, yo no lo había sido. Yo lo supe, yo lo percibía, la gente me decía, una ovación, yo sabía que no era lo mío, porque yo no me siento cómoda, así tengo que seguir un guión, no me siento espontánea. Y hay un montón de gente que le encantaba. Y mi profesor Fabián Cobrín, probaste con un yogur, había contado muy por lo bajo en las clases de teatro que yo hacía siempre, después del curso, que había como 2 opciones para actuar. Algo así recuerdo de una de las clases. Él después siguió con Namio Horangenkiot. De casualidad yo vuelvo de bailar y tomo clases con el teatro. Después seguí bailando tango. Y él en realidad, bueno, no, al año siguiente hice de española. Ahí ya confirmé lo que él decía. Y además nos fuimos con la obra de Cervantes a Bariloche y tampoco me sentí cómoda, pero eso era por el bullying del público. Eso estuvo mal dirigido desde los adultos. Pero no importa, y porque además se olvidó un poquito la letra, un periodista hoy de las redes que ha perdido pelo. Entonces yo lo quise cubrir para que no quede en evidencia y yo también la pasé mal. Pero no importaba todo eso, digo, yo lloraba después en el tren de vuelta, ¿no? De la muestra de teatro. Y en realidad tampoco quería mandar en cana a mi compañero que era Sancho Panza. Entonces, Sancho Panza era, y el otro, ¿cómo era? Don Quijote, disculpa, Don Quijote. Bueno, él, no sé, ni me acuerdo, yo era Dulcinea con un parlamento, pero era parodia, entonces la parodia era un garrón porque había que ser cómica y yo ese humor a mí no me gusta. Entonces inventaba cosas porque no me gusta ese humor de la parodia. Entonces,
yo actuaba como si no fuera parodia. Pero había gente que era mucho mejor para la parodia en esa época del desarrollo mental que yo. La gente que hacía bullying espontáneo, por ejemplo, era genial. Yo era de las que me copaban del bullying, pero me sentía culpable. Era una tonta más. Pero a mí me hubiera gustado ser la diseñadora de ese bullying tan ingenioso, esa es la verdad. Pero me sentía moralmente mal después. Entonces seguía un poquito la manada, después iba a compensar por otro lado porque me daba cosa a la persona que hacía bullying. Así de tonta, pero bueno, hacía el balance que podía. Yo también quería salir a bailar con las chicas, tampoco eran tan malas haciendo bullying. A veces yo tiraba una idea que era creativa, pero no era con ánimo de hacer bullying, pero era bullying. Entonces, bueno... Así le pasaba yo en mi secundaria, pero no era una bully, la verdad, no era la especialista en bully, sino todo lo contrario, era la que recibía a la gente nueva, entonces me hacía íntima, todas me amaban y enseguida las demás que eran como más clan y tenían countries y tenían cosas, y bueno, yo perdí a esas amigas nuevas que entraban rezagadas, que venían de Grecia o venían de otros colegios, como el Bayard, y las perdía, y de igual nos queríamos igual, y nos cruzamos ahora y estamos amigas, o nos conocemos. Pero digo, esto venía a colación del alcohol. Estoy hirviendo un zapallo, por eso es una pausa porque estoy escuchando y se me quema la olla. El zapallo se me estaba pudriendo, una calabaza. Tomé una sopa de espinaca en el Alto Danubio, una espinaca... Ay, Dios, era un reflectorio, como un bar. Era como un bar. Ay, se me enfría el café. Mira, el café es caro, espera. No me gusta mi primer café de la mañana, que se me enfría, pero bueno, la creatividad es así. Allí amanece y es divino. Y anoche había una fiesta aquí, yo me acosté a las 7 de la tarde, la fiesta duró hasta las 3 de la mañana, había mucha gente emborrachada, los gritos pelados, hablando una dialecta de guaraní. De la Paraguay, creo, de algún lugar de Argentina, que se habla como una suerte de lengua, que yo no comprendo nada de lo que dicen, pero tomaba un montón de alcohol. Yo tampoco hablo así, pero bueno, mezclo algunas cosas. Y en ese día en Viena, en ese lugar, había una suerte era temporada baja. No hacía mucho frío ni mucho calor, había muy poca gente en las casitas del club náutico y estaba el Danubio. Sí, el del Danubio Azul, que había bailado a mis 15 años en un matarazo party, nada muy, muy romántico. En Árabe Siria, en el mismo edificio que Pink y Raquel Satriani, compartiendo el pulmón de manzana con el señor Lodijo Páez. Pero bailaba el Danubio con mi amigo Ezequiel Olmedo, not Piluso, que después resultó ser muy open. Esa vez, en primer año, su mamá me había regalado unos aros que los guardé hasta hace poco. Saqué foto antes de tirar o regalar. Los amaba. La madre me quería hacer gancho. Y bueno, el chico salió para otras latitudes, pero nos amábamos. Ezequiel era re bueno. A mí me caía muy bien porque venía con mocasines. Era muy elegante. Vivía en la misma calle que mi noviecito después. Mi noviecito de segundo año. Vivían casi 3 o 4 departamentos. Pero el edificio de Ezequiel era tan distinguido. En cambio, el edificio de Juanqui era un edificio más. Ambos están. Pero era mucho más linda la casa de Ezequiel Olmedo. Y la madre de Ezequiel Olmedo en primer año me amaba. Y Ezequiel viene a mi cumpleaños y me regala esos aros que eran de clip encima y eran dorados con una piedra negra, elegantísimos, como para una señora básicamente de 70 años que yo era ya en primer año. La madre me vio bien. Era distinguida. Estaba perfecto, Ezequiel era tan bueno. Era casi mi mejor amigo de primero, segundo, tercero. Después empezó el bullying contra él. Y bueno, se fue del colegio. Era así, pero yo sé que él era mi mejor amigo de primer año. Bueno, Paul también, pero Paul era más amigo de Luciana. Después se nos fue Paul hace poco, Wallace. Pero Ezequiel Olmedo era mi amigo y bueno, después él se fue transformando en sus cosas y su madre era una familia muy clásica, Scalabrini Ortiza y también enfrente de un gimnasio que fui, que el otro día pasé a propósito, están las chicas haciendo danzas con sus carnes, si quieres ver carne gratis puedes ir ahí, a mí me parece un horror, yo hacía gimnasio de arriba pero no era así, bueno, comenté, había perica abajo, ahora estaba, no sé, algo que dura todavía de esa época, porque enfrente tomé mi primer colectivo, 188, que está en Langley. Pero bueno, retomando con Juanqui, que él iba los viernes, iba al country y cada tanto me invitaba como para hacerse un copetín en su casita y tomábamos un copetín y bueno, le dejaba los pelos tirados, dice la mamá, que luego lamentablemente falleció. Yo no la conocí, pero cuentan las historias porque Fernanda también, la hermana, era amiga de Lilia, otra amiga mía. Entonces, bueno, cuentan las historias que la madre, ay, el nombre, Catalina, ay, no me acuerdo, porque Josefina. Porque, a ver, no, Catalina es la chiquita de Fernanda, Simón es el primo
Simón, dije no, ay, tengo quilombos, es Juan Bautista. Juan Bautista es el primo, yo no los conozco, pero bueno, pero resulta que la madre, que tampoco la conocía, el padre lo conocí muy tarde, en 2016, pero a la vista, así una vuelta, no me acuerdo en dónde, no, por foto, ni persona. A la hermana, sí, la hermana, la sonrisa más linda de Langley, la hermana de Juan Carlos, pero Juan Carlos era un año más grande, pero era y yo con el Langley fui de viaje de egresados a La Falda en 7º grado, y Fernanda, que es una arquitecta de puertos, es realmente la sonrisa más linda de Langley por lejos. No había como la sonrisa de Fernanda. A mí me gustaban mucho los varones, pero yo podía reconocer de niña la sonrisa de Fernanda. Esa espontaneidad a la hora de reírse era como nada. Yo no sabía después que había perdido la mami, no sé a qué edad perdió la mamá tampoco, me enteré mucho más tarde. Pero yo era amiga de Ezequiel Olmedo al año siguiente. ¿Cómo iba a saberlo? Que Ezequiel Olmedo vivía en la misma cuadra y yo iba a New Model International. Y ellos seguían en el Langley. ¿Y cómo yo iba a imaginar que Ezequiel Olmedo vivía en la misma cuadra y que después se fue en segundo o tercer año Ezequiel? No lo perdimos de vista, pero yo seguía amiga. En el mismo barrio, yo estaba en Arabecir y Las Heras, en la esquina de Sancho Panza, que vivía al lado, que Sancho Panza con quien vivía, Don Quijote, con Diego Torres. Yo vivía al lado de Diego Torres, en el departamento de Pinky y al lado de los chicos del signo, los hijos del Pinky. Lidia Satraño, en la esquina vivía Fito. Todo era Fito. Mira los grosos que había al lado. Todo era Fito. Y nosotros, claro que con mi amiga Lilia de Langley, que en realidad era mi amiga de Arcoíris del jardín, mirábamos por la ventana el piano de Fito. El piano de Fito cuando estaba con quién. Y todo era ella. ¿Quién era ella? Porque después estudió cine y no estudió música Lilia. No es casual porque estudió producción en la UB. No es casual. ¿Quién arrancó ahí con aparecer con Montaña Rusa? Era Montaña Rusa. ¿No es cierto? Apareció Nancy, apareció su gran amor. Aparecieron dos grandes amores para Lilia, Pablo Echarri y Adrián Suar. Yo tengo la culpa de saber que ella admiraba a esas personas y bueno, además le gustaban. ¿Dónde termina? Producción de radio y televisión en UB. ¿Yo dónde? Remando en dulce de leche, haciendo el CBC, laburando, yéndome a Europa con un señor mayor a bailar tango. Es decir, siempre un destino de Paquita la del barrio, lo mío. En el medio la invité a vivir conmigo en 24 metros. Se vino con toda la valija, todo. No había lugar para las valijas de Lilia. Pero bueno, ella también tuvo que emigrar de la casa de Fito, como yo. Yo también tuve que emigrar, no de la casa, del pulmón de manzana. Lilia estaba enfrente. Lilia Junior, porque tenemos Lilia Madre y Lilia Junior. Pero la historia es así. Mi hermana también estudió con también todas esas técnicas que, retomando, justo Fabi me lo cruzó después cuando se casa mi hermano en primeras nupcias para el Tucumán, en Tucumán donde yo canté, en una iglesia en el Jockey Club de Tucumán. Y me lo cruzo en el avión, o casualidad, al profesor de teatro de La Colifata, que era Fabian Cobrin, mi profesor de New Model International, que además había sido profesor después, Bariloche, bla, 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 y probaste con un yogur. Entre mil cosas. Y él decía, hay actrices que declaman, no me acuerdo cómo era la teoría, y otras que son más espontáneas. Yo, claramente, declamar, me prefiero morir en inanición. No como más, prefiero tomar todos los cafés fríos próximos de mi vida y fundirme con el mejor café orgánico del planeta. Detesto repetir un parlamento. Lo detesto, no es porque le falte respeto al que lo sabe hacer. No es mi métier, no es lo mío. Yo realmente padezco la repetición de memoria desde toda la vida. Cuando me di cuenta que yo padecía eso y que no era lo normal en el doctorado. Eso implicó básicamente que en el doctorado, concretamente con la beca doctoral, vuelvo después de una pausa y otros conocimientos a estudiar cursos universitarios en Argentina. Vuelvo a la CONEA, Comisión Nacional de Energía Atómica, a estudiar epistemología o física. Vuelvo a física a tomar cursos de neurociencia cognitiva. Vuelvo a psicología a tomar cursos de neurociencia educacional y educaciones comparadas en Flaxo. Y empiezo a estudiar otra vez.
siendo que había arrancado mi vida universitaria en el CBC en el año 1996, y estamos hablando de esto en el año, la beca duró 2007 a 2010, duró más y duró antes también, pero concretamente la paga de CONICET fue 3 años. CONICET con fundaciones, no, FONCIT. La plata la ponía Fondo Nacional, no sé qué. Yo realmente no conocía mucho de eso, pero bueno, acepté 2 mangos con 30 que me vinieron bien. Esto que iba, que estudiaba, que yo digo, pero me he autoestafado todos mis estudios previos, incluso el BI, Dios mío. ¿Por qué he padecido psicofarmacología de esta manera? Que además la elegí para saber, había para elegir, cositas suaves. Había electivas que eran, pero por decirlo, tirarse un pedo y aprobar, por decir, ¿no? Pero realmente elegí psicofarmacología entre las 6 optativas. ¿Para qué? Si yo ya sabía que física y química en el New Model International eran pésimas para mí, pero ¿por qué eran pésimas? Cuando yo entro a la CONEA y cuando entro a otros lugares de física, digo, ¿pero por qué no tengo la tabla periódica ahora? Habiendo estudiado en la UADE, derivado, haciendo sobre todo un trabajo muy profundo con el profesor Chilkowski. Para mí el profesor Chilkowski fue un mindset que me iba a servir para toda la vida. Vos decís, ¿cómo puede ser? Sí, puede ser. Por eso lamento haber perdido. Primero lamento que haya fallecido el profesor sin que escuche mi canto, porque él imaginaba que yo iba a cantar bien, pero él me tenía pena y entendía yo perfectamente la pena que él me tenía. Solo con una mirada en Notorious, no tuvo que hablar nunca. Pero ese profesor yo lo había tenido, el profesor de contabilidad, o sea que cuando murió para mí fue tremendo, pero no lo pude compartir con nadie porque solo esa complicidad la conocíamos con el profesor Chilkowski y yo con una mirada, nunca habíamos ni rozado. Apenas habíamos hablado 2 palabras. Entonces, ese tipo de comprensión sin palabras de los maestros sabios, bueno, a las pruebas me remito. Yo lo había conocido de casualidad, vino como titular, pero dejó una profesora todo el año y venía a boludear, hablaba de unas entradas de jazz y todas boludeces. Y bueno, y una vuelta tuve que hacer el examen filtro de toda la carrera de Relaciones Industriales. Y la verdad que me las vi muy feas y realmente me transformé en un robot. Pero en un robot pero un robot grosso. Y además trabajaba en una oficina, pero realmente me tomé incluso que creo que capaz que me tomé algún día, ni hablar, los fines de semana me los tomaba siempre, pero para ser un robot. Me puse al servicio de la tecnología del profesor Chilkowski. Me compré todos los libros usados, porque no estaban los nuevos. Me compré todos los mock test habidos y por haber, y los hice no una vez. Así, el mock test era un balance final que tenía que dar. Eran 3 consignas, me acuerdo, o algo así, pero había uno que era, si vos habías hecho todo bien, era un 10. Y si no habías hecho todo bien, te querías cortar un huevo con la Gillette, si no tenías 2, pero además era el filtro porque para mí era un horror, porque yo me lo tomé personal y dije yo, esto lo quiero saber bien, pero no me preguntes por qué. Análisis matemático me saqué 9, que lo amaba. Física, lógica simbólica era muy fácil para mí, entonces ahí esnovié y canchereaba, pero costaba igual, porque lógica simbólica cuando te olvidas, el mindset que te da el modus ponens no es joda y cada vez se va complejizando. Yo lo tuve en el secundario, en el CBC y en la UADE. Ese mindset del modus ponens es elemental para cualquier estudiante. Cuando sigues un poco y a esa formalidad le pones contabilidad en el mismo cuatrimestre, además de estudiar derecho privado, derecho laboral con grisolía, derecho público, bla, 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 todas esas materias, los 3 derechos los metí, pero cuando la difícil de todo el primer año, del primero, la difícil del primer año era contabilidad, era tremenda, todo el mundo lo decía, nadie aprobaba. Yo cuando me dicen nadie lo aprueba, me digo, bueno, perfecto. ¿Nadie lo aprueba? ¿Cómo que nadie lo aprueba? ¿Cuál es la más difícil del primer año? Yo ya venía de un año de UBA metido, bailar en Europa Tango, enseñar y volvía, me habían dicho, bueno, mejor sigue otra cosa. Bueno, recursos humanos en la UADE. Bueno, no tengo muchas ganas, trabajaré para pagarlo, trabajé. Y después me iba a la nochecita a la facultad. Cuando lo conozco a Chilkowski me deslumbro por su rapidez y por su inteligencia y porque hablaba de música. Yo no tenía tanto el jazz en mi cabeza, pero él hablaba de música. Entonces, realmente fue amor a primera vista con Oscar, pero yo no lo sabía. Y además Oscar venía acompañado con unos chicos jóvenes,
que tal vez eran los músicos que yo después, 15 años después, conocía. Y yo no lo sabía en ese momento en la universidad. Y venía y decía, capaz que era en Sanata, que después conocí, fui unas vueltas, o capaz que era en Jazz y Pop. Y decía, por favor, me compran 2 entradas porque estos chicos merecen ser vistos. Y la gente iba y le compraba las entradas. Yo no tenía un mango. Tenía que pagarme la universidad, me iba después en subte a la noche, en la calle, a la vuelta tomaba el bondi, a la mañana siguiente subte hasta Catedral, me iba a San Martín y Viamonte, las horas hasta las 4 o 5 de la tarde salía, me iba a Florida Garden, tomaba mi café con leche, estudiaba mínimamente algo y caminaba todo ese trayecto en la 9 de julio en tacos altos, la mayoría de las veces para parecer una secretaria seria, y era una defecio realmente porque no tenía plata para comprarme buenos trajes, y llegaba a la universidad ahí en la calle Lima. Va en la calle, bueno, no sé, Cerrito, Carlos Pellegrini, bueno, por ahí iba todo, caminando, y yo sentía que tenía agorafobia. Entonces iba al psicólogo y le decía, pero a mí esta medicación que me está dando, porque me habían encajado unas cosas por unos episodios de tremendamente violentos en Ámsterdam el año anterior, en el 97, me habían encajado algo, me habían dicho que no podía estudiar. Yo me puse a trabajar, estudiar y estudiar lo que quería, pero además, bueno, soporté ese tratamiento injusto como otros. Entonces le decía, mire, doctor, yo siento agorafobia, como siento como y en realidad estaba montada en tacos, había terminado de tomar un café con leche, laburado 6-7 horas con el doctor Alfonsín, con Marga Ronco, con Van der Kooi, sirviendo café a machinea, había tipeado discursos para pasarle a Marga o a Raulo para que el doctor Alfonsín supervisar al doctor Pollack, y yo había tipeado eso rápido porque lo necesitaba el doctor Alfonsín. Yo tipeaba con un solo dedo, Pollack hacía lo que podía conmigo, pero me cagaba pedos bien. Me llevó a estudiar después solita el teaching typing, que me sirvió para la vida porque ya no trabajaba más en Pollack. Después me tomó como me hizo una deferencia de que era la secretaria modelo, y entonces fui la secretaria que era la que se encargaba de los temas de globalización para específicamente ser la secretaria personal del Dr. Pollack y no de su estudio con Nahierner y el Dr. Marcelo Griffi y el Dr. sobre todo Austerlitz, que era mi devoción porque era poeta. Era un poeta creo que de Salta o del norte, no me acuerdo bien. Pero con Austerlitz el doctor me entendía muy bien, me regaló un libro. Ahora ya lo perdí, lo doné a Plaza Italia en el exilio de Mansilla. Y Austerlitz conversábamos sobre poesía, era un doctor muy flexible. Con mis colegas que eran abogadas, ya lo gastábamos. No puedo decir cómo porque por ahí la familia se enoja, pero bueno, Flavia y Beatriz, que han venido con sus niñas a modo jazz en febrero de 2000 a la Dama de Boggini, que tengo fotos con ella, saben muy bien cómo era el llamado que hacíamos nosotras. Bueno, con Colágero era el tío de Flavi. Bueno, no me importa. Estaba Lorena también, que había entrado la secretaria rubiecita más baja. Y bueno, estaba Bea Paz y Flavi, la doctora Baniato, y la doctora Paz, que bueno, llamamos al doctor Austerlitz con un rictus especial. Ya estábamos entrenando las voces que nosotras hacíamos. Bueno, entonces, ay Dios mío, qué horror. Recuerdo al doctor Austerlitz, era muy bueno. Pasa que yo no puedo hacer humor porque la gente me está... Entonces prefiero no leer el periódico porque realmente necesito reírme. Ha muerto mucha gente, se ha muerto Sonny Rollins. Se ha muerto Armesto, que yo quería, realmente lo conocí aquí con Aline. Si alguien ve la foto de Armesto, yo realmente prefiero no postear mi cara riendo porque prefiero no dar la cara, literalmente, porque me sale, prefiero comprarme un Border Collie. Bueno, ahí puse apuesta que algo descubriré, dice el Border Collie con cinta azul del mes de junio y 2 eucaliptus medicinales. El Golf y el Sri Sri Ravi Shankar por 2, con una cosita que un porta que compré en Tienda Nova, que antes era Centra, que no existe más, Centra de Scalabrini y Ortiz, el segundo. El primero estaba aquí en la calle Billinghurst y Las Heras y no existe más ahora tampoco, Tienda Nova. Ahora abrieron un Café Martínez, que son amigos de Juancito, el caminador de la Florida y del Madrid.
Bueno, entonces Ezequiel Olmedo, bueno, Fabi me dijo eso, mi profesor de teatro, probaste con el yogur, bueno, no declames. Yo sabía que no servía para eso. Pero hoy, retomando todo lo de James y tantas cosas que pienso yo todo el tiempo, estaba diciendo, ¿por qué no hay un Aperol que sea un poco mejor? Porque yo después del Aperol Spritz que probé en Viena, por primera vez me di cuenta que era una tonta, porque para mí eso era nuevo en 2019 y siempre existió, como la granadina que yo tomaba, sin alcohol, la granadina, me decían, sin alcohol, sin alcohol, sin alcohol, la granadina de criatura, un trago de granadina es sin alcohol, ¿sí o no? Bueno, y veía todos los días a mis abuelos tomar whisky, 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 pero no es normal una familia que toma whisky todos los días. ¿Tú qué piensas, doctor Cosme? Cosme Argerich bajó del cosmos, también de las flores y las caléndulas, nació el Malbón por allí coloradito. Y Cosme, doctor Argerich, dijo no. No es normal tomar alcohol todos los días, Sol. Vives en una familia de enfermos que no lo saben, ¿sí, doctor? Pero, doctor, yo tengo un tío abuelo que es cardiólogo del Hospital Ramos Mejía. ¿Toma whisky todos los días? No. Pero doctor, yo tengo un abuelo postrado con una enfermedad muy grave. Él jugó, era deportista, es abogado. ¿Pudo el derecho en este país enloquecerlo? Sí. ¿Pudo su enloquecimiento generarle un problema de metales pesados con la alimentación, el agua y el alcohol y el vino malo y el vino bueno y el whisky malo y el whisky bueno? Sin que estuviera Capitán Piluso, ni Olmedo, ni Fito Páez con vida en la época de mi abuelo, habiendo ido Julio de Caro a su casa en Azcuénaga 1129, ¿sí o no? Sí, pudo, dijo López Rossetti, dijo, sí, Sol, por supuesto, yo estaba en zona norte, en los planes de mis padres, pero bueno, tu abuelo pudo ser intoxicado por situaciones de la vida, estreses, enojos no resueltos, o tal vez alegrías no resueltas, como dice George Eliot, que es mujer. No hay nada más insoportable que un par de días felices. ¿Tú qué piensas, Cosme? Bueno, las investigaciones contemporáneas no dicen lo mismo, pero bueno, hay que redefinir de qué estamos hablando cuando hablamos de felicidad. ¿Y tú por qué no le pusiste felicidad, cantoterapia? ¿Por qué no le pusiste programa Happiness? Porque si yo hubiera escuchado que el arte de vivir tenía un programa o yo tenía que ser instructora de Happiness Course, no, y hubiera acercado jamás a esa fundación. En cambio, el arte de vivir me llamó la atención, me pareció una ONG más y dije, bueno, voy a probar meditar. Total, mis padres ya sabían de chicos, yo también, pruebo con otra cosa. Pero el Happiness Program no me convoca a mí, por eso soy profesora del curso parte 1 de respiración, agua y sonido y de Blessing, nada más. Hatha Yoga hice, Sri Yoga no hice Hatha Yoga instructora de otra parte. Y bueno, mis prácticas de yoga de sonido las hice por otro lado. No estudié Vedanta con ellos, estudié Vedanta con una señora monja y con unos devotos de Sai Baba, nada que ver. Estudié mantras con Sai Baba también y con otras gentes, Phyllis Crystal cuando era pequeña. Y fui a yoga en Sivananda, sobre todo, me paré de cabeza aquí a la vuelta, mira, allí. Que ahora es Epil Center, yo por primera vez me paré de cabeza con mi joguincita de temporada que había preguntado Sole Simon, de color lavanda, con un algodón, que ya quisiera tener ese algodón de vitamina de esa temporada, en el año 2010. Venía a mis prácticas de yoga Sivananda y un día me paré de cabeza. La profesora me dijo, ay, es que estás volando. Sí, claro. Bueno, no estaba volando, me paré de cabeza. Era muy fácil. Yo a partir de ahí dije, bueno, ya lo logré, ya está, sigo mi vida. No me copa hacer esas piruetas a mí. No es algo que elija preferentemente, pero lo sé hacer. Mi mamá me dijo, pero Sol, ¿cómo te has parado de cabeza tan rápido? Y bueno, pregúntale a Sivananda. Después fui a cantar unos satsang, estaba el señor pelado en el segundo piso, con su armonio. Y bueno, mi madre no me creía, luego empecé a meditar en la calle Gallo. Ahora es Montessori. Exacto, es un dispositivo Montessori Sunrise. Puedes ir a verlo, es en lugar Gallo, enfrente del hospital de niños. Entonces ahí yo iba a hacer yoga y meditaciones hermosas, después muy bellas meditaciones, me gustaban muchísimo. Así que me conozco un poco las lugares. También he ido a Indra Devi cuando volví
de Europa en el 97 porque mi amiga Elizalde iba muchísimo, Marcela, a Indra Devi, uno de los primeros centros más chic de yoga, en la calle creo que era Paraguay, no, era Charcas, era Marcelo, no, Charcas, o por ahí. He ido también a Indra Devi, muy poquito. He ido más a Sivananda para el yoga. Sivananda ha sido genial, por eso estoy muy afligida de que han tirado el gomero para hacer la obra a la izquierda y para hacer la obra enfrente han tirado todo. Sivananda, que yo puse dinero para mantenerlo en la pandemia sin usar, pero pagaba igual, porque quería que se quedaran. Y se han ido y han venido una señora que vi por el periódico, que su marido le puso un emprendimiento en Caballito y otro emprendimiento en Palermo. Y bueno, eso es ahí exactamente. Y han hecho, un día fui a apoyar porque quería ver cómo habían puesto mi lugar de yoga. Y resulta que me hicieron una limpieza del cutis y casi me sacan un pedazo. Yo disimulé, no dije nada, hice om, y nunca más volví. Me salió muy caro además, pero además no sabía sacar las espinillas, que era la pregunta que yo le hice, ni tampoco sabía sacar los quistes de Milium, por supuesto, que ya lo había dado por descontado. Pero bueno, uno quiere una limpieza de cutis a fondo que sea buena. No pasó. Y entonces decidí no darle nunca más una prioridad. Porque tenía razón, a mí me gustaba el yoga. Y eso tiene un jardincito al fondo, que es algo increíble. Y la verdad que la energía del yoga que deja en un lugar que se aproveche para depilar las cejas o sacar los callos de una actividad que es íntima y tan necesaria para hacerse, sobre todo por el contacto con el propio cuerpo de las jóvenes, de las chicas jóvenes, sobre todo que son las que van, porque no van tantos señoras mayores, van a otros lados, pueden ir ahí también si quieren. Pero digo, ¿qué te pasa a buscar tu chico, tu chongo, como yo veo que hacen, a doble fila? Yo prefiero que te pasen a buscar para yoga. A yoga nadie pasaba a buscar. Íbamos todas con el yoga mat, llevamos el yoga mat, usábamos un yoga mat, nos conocíamos, éramos tranquilos, vecinos tranquilos, civilizados, esperábamos en silencio, comprábamos libritos, que tengo un montón en mi oficina, digo, en mi estudio, y nadie jodía. Eso era Sivananda, había instructorado internacional en Brasil, una amiga mía del secundario, Mónica Novillo, la mamá de Maite, que después se casó con un médico y se fue a tener a Maite y vivió en Córdoba, y yo me cruzo siempre a Marité, la mamá, aquí en, bueno, no sé, porque hace mucho que no, pero en 2014 le di mi disco Amor de Nuevo cuando Maite era bebé en el cochecito. Y eso antes de abril, y ella mandó una amiga para que venga a la presentación de Bogini, que ellos vivían en mi secundaria acá cerquita, en una casa inolvidable para mí con todos los detalles de Avenida Coronel Díaz y Juncal. Entonces ella hizo el instructorado ahí, la salvó muchísimo las papas, porque la gente de New Model, de mi generación, que yo no volví a ver después de mi situación en Europa, ellos tuvieron un descenso en los infiernos muy fuerte. Nosotros veíamos esa figura en la literatura y ellos descendieron muy grosso. Muchos de ellos, bueno, Paul murió. Y bueno, Romina con otro tipo de descenso también. Lamentablemente perdimos 2 compañeros. Eso no es normal porque tenemos menos de 50 todos hoy. Bueno, alguno cumplió 50 ya, es verdad. Y no es normal. Tampoco fue normal que mi profesor de doctorado de San Luis murió a los 52. Tampoco era normal que yo, siendo de la UBA y estudiando en el CONICET, Unidad de Neurobiología Aplicada de Saavedra, tuviera que hacer un doctorado en San Luis y tener que pasar por esa experiencia tétrica y quedar con una tutora. Por eso también en algún momento renuncié a esa beca. Bueno, en realidad renuncié a la carrera de investigadora para esa unidad. Pero además porque ya sabía que no iban a dar los resultados y bueno, colaboré un año más ad honorem pasando datos, pero yo ya sabía porque a mí no me daban bola en el diseño experimental. Cuando tú estás en un equipo que todo el tiempo cuando tú propones no te dan pelota y tú lo ves comprobar y lo lees en investigación de afuera y lo lees y nadie te da pelota, bueno, por suerte el lobby político hizo que nos demore un año con ISET y eso hizo que esté un año sentada abajo en un sótano mientras, bueno, había experimentación básica al fondo con un bioterio en funcionamiento. Y bueno, en ese año, gracias a Dios, escribí para mí lo que iba a ser 1000 veces mejor que la tesis de doctorado, que fue el paper. Entonces ahí dije, bueno, chao. Yo ya hice mi rol aquí y ya está. Y fue duro igual porque el título te gusta que te digan doctor, además con el esfuerzo. Yo ya había trabajado 2 años antes casi ad honorem por el viático, o sea que calcule encima en zona azul. Pero yo siempre pensaba
que atender pacientes y familias no es un compartimento estanco que si tú estudias esto o estudias el otro no puedes integrarlo. Y eso con el tiempo que yo lo pensaba teóricamente y no lo creía tanto, en un día vinieron los niños con autismo que yo misma me propuse y me dieron una trompada en la cabeza, porque yo trabajaba con chicos con problemas de comportamiento, sobre todo trastorno de déficit atencional, que le decían, o bueno, otro tipo de comportamientos que estaban bipolaridad infantil, depresión infantil, comportamientos que estaban sobre la mesa cuando yo arranqué mi práctica clínica, las prepagas médica, el galeno, duelo infantil, de progenitor, temas que eran los que me tocaban a mí. Claro, cuando trabajo casi exclusivamente para trastorno generalizado del desarrollo, que es lo que se llamaba, que después fue espectro autista, y trabajo con el niño y con la familia, oh my God, realmente fue fuerte. Y eso vino después de dar clases de vínculo 1 y 2, formando psicomotricistas de manera en un terciario, o en un, no me acuerdo, no, ya eran psicomotricistas, sí, y estimuladores tempranas. Entonces ahí cuando después veo a los niños con autismo en las familias que yo propongo hacer orientación a padres solo para trastornos del desarrollo. Yo no sabía en lo que me metía, pero yo sabía que lo que había estudiado para el cerebro me iba a servir, era elemental. Y me tiré a la pileta, y ahí sí la doctora o la diplomada, la directora Ana Laura Fernández de Grupo Praxis apostó y confió en mi conocimiento de integración y bueno, nos jugamos con un proyecto que éramos solo nosotras en ese grupo, en ese momento histórico de la Argentina, que para los trastornos generalizados desde el desarrollo que se llamaban, tenían un módulo, la prepaga, de, como todas, terapia ocupacional, musicoterapia, psicomotricidad, eran como 8 tratamientos a domicilio, 5, depende del caso de gravedad, 6, depende, sí, las horas semanales de cada familia, pero además 1 hora sí o sí era orientación a padres. Y eso fue pionera Ana Laura Fernández Viña. Fue una propuesta mía, es verdad, pero ella la aceptó y puso toda su institución a mi servicio para que yo hiciera lo que quisiera. Entonces yo siempre fui muy agradecida de esa situación con Ana Laura, siempre. Después, bueno, las riñas, las familias, los lobbies, los dineros, las prepagas, todo, pero yo en lo particular, siempre que pasé por una institución, cualquiera sea, haciendo teatro o yendo a Viena, hay un montón de cosas que no me gustaban, pero ese Aperol me encantó. Y después tomé otro Aperol en Roma, cuando volví, o tomé otro Aperol en Barcelona, algún vermú, y no me gustó. A mí me gustó el Aperol ese. Y ahí yo digo, pero es que no te gusta nunca el alcohol. Nunca te gustó. Y yo sí que no me gustó, pues ya no tomaba hace 15 años. Pero porque no me gusta el sabor. Pero como condicionado, como el cafecito con el tabaco, que en algún momento en la universidad tenía como rito, después cuando dejé ese tabaco no era igual el café con leche con medialunas. Y después cuando dejé la leche no era igual el café con leche de almendra o de avena. Y después cuando dejé la leche de avena no era igual el café que al otro café. Y a mí odiaba, si mi marido primero supiera que amo el aceite de oliva, no lo podría creer, yo no lo toleraba. Y él amaba eso. Él cocinaba y amaba eso, yo odiaba. No, solo girasol, pero porque era lo que había comido de chica. Maíz me encantaba más. Entonces era lo que me gustaba de chica. Entonces vos fíjate, cuando vienen las madres a preguntarme, yo no puedo creer, estoy delirada de pensar que la selectividad de los alimentos hoy es un problema infantil. Porque yo me pongo muy de mal humor. Entonces me quema la cabeza, porque además vos le enseñás cómo tienen que hacer y no lo hacen, y no tienen ganas de hacerlo. Y después me forrean, entre comillas, y me dicen cualquier batata, entre comillas, pero no lo hacen. Y el chico come 3 boludeces siempre. Y de ahí empiezan los problemas, que son problemas que parecen menores, pero lamentablemente, con la experiencia mía y de tanta gente que veo, no son menores. Y la medicina hoy lo está mostrando, en donde la psicología, que yo lo digo hace 1000 años, si no incorpora cambios de hábitos más globales, en ellos es algo que haces todos los días, que es alimentarte, tiene una pata que está dándole a la nutrición, que la nutrición ya hace rato estudia psicología y pone psicólogos en sus equipos hace 1000 años. Entonces, ¿por qué los psicólogos no estudian nutrición? A mí me parece una barbaridad. Yo tengo un libro de nutrición hace 1000 años, tuve la suerte de nacer en una familia que elaboró desde el asado con papas de mi papá hasta otras cosas. Entonces, a mí lo que me parece seriamente es
que, digamos, no podemos seguir pretendiendo en general que la crianza o que la educación, porque criar es educar, puede funcionar de una manera tan tonta como yo sé que funciona y no lo hago. O yo comprobé que funciona y no lo hago. Yo ya sé que el Aperol no me gusta. ¿Por qué me expuse a tantos Aperol? Si yo hoy tuviera un problema de, suponete, Aperolmanía, ¿por qué tomé tantos Aperol al pero? Entre comillas. Porque yo ya sé que no me gusta el alcohol, pero está condicionado con el ambiente. Entonces hoy pensaba, ¿y qué pasaría si Isidoro Cañones, en lugar de tener boleadoras, fuera un gaucho que no es como el del Museo de las Tintas y ahí de la Biblioteca Mariano Moreno que hay ahora, sino que fuera un gaucho donde los extranjeros que vienen al país, que muchos han sido mis alumnos o los próximos, de 20, 30, 40, en lugar de decir gaucho o poncho, como dicen en Corea los chicos que también conozco en Londres, o como dice James Ginas, poncho, como dice Naila, la hija de James Ginas, también con una neurodivergencia como tenemos todos, pero que James me confió. Ni bien me conoció escuchando de fondo a Bel Rogantini en Jazzy Pop cuando nos traía algo de tomar. El Negro González, que vivía, era el contrabajista más antiguo del país en Jazzy Pop, donde lo llevé por primera vez a James cuando pidió que lo pasee en mi hermana. Entonces hice eso. Resulta que James me confiesa que Naila estaba con un tema de desarrollo. Él mencionó autismo, pero claro, venía de Estados Unidos. Naila es de Norteamérica, me contaba, no quise detallar mucho, después tocó a Bell, al otro día fuimos a la prueba de sonido de Herbie Hancock, el domingo vino de nuevo a Jazzy Pop a la Jam, no quise, y después el lunes fui a conocerlo a Herbie, bueno, no sabía que lo iba a conocer a Herbie, pero fui invitada al Joe en primera fila, lo conocí a Paul Gallino, que lo venía siguiendo desde Nueva York y tenía un hotel aquí cerca, fui con Analia Rodríguez, bueno, esas cosas de la vida, Quintino, un chico Tommy Fraga que nos ayudó también a conseguir unas especias que eran precisas para Ginos, que no eran su gusto, James Suggs no estaba, pero digo, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que pensar que un gaucho, como le pronuncian? Porque cuando vino James me dice, llévame que quiero llevarle un poncho. Y yo digo, ¿dónde coño le digo que compremos un poncho que quede lindo para la novia nueva de James? O para Naila. Entonces finalmente lo asesoré, le compramos de una muy linda casa de Palermo un anillo de plata de una casa de toda la vida, que es una platería más delicada. Porque no había lugares para ese poncho en todo Palermo. En el 2013. Cuando fuimos a Sands ahora sigue. Creo que sí, ahí en la esquina. De la placita de Armenia. No el que tenía la terraza, que ese era donde era el taller. No, el otro, el primero. Que después volví 1000 veces, pero digo, ¿por qué? ¿Por qué no había un poncho en ese momento? Y le llevamos otras cosas también para la novia de James, para Naila. Entonces dije, te voy a conseguir un poncho mejor y te lo voy a mandar algún día. El año pasado le escribí por WhatsApp, digo, James, te voy a mandar un poncho. Compré un poncho para Naila. Si lo quería hacer, uno precioso, realmente muy bueno, pero finalmente decidí que me lo voy a quedar, todavía no lo estrené. Es un diseñador famoso de aquí de Argentina. Lo compré a muy buen precio y decidí que lo voy a usar yo y después se lo voy a regalar a Naila. Pero bueno, no le dije nada a James, quería darle una sorpresa porque no sé si lo voy a volver a ver, no me habla. Pero bueno, yo tengo, mira, las iniciales del poncho son las mías al revés. MS, yo soy Sol María, y es MS, sería como María Sol, pero yo soy Sol María. Así que ese poncho es para Naila. Es una belleza, pero no es un poncho tradicional, es algo de diseño importante, lindísimo. Quería usarlo para una situación, pero al final no lo usé. Entonces se lo guardé para Naila. No lo mostré, todavía no saqué fotografía. Es una cosa, es un reservorio de intenciones, vamos a decirle de un sankalpa, diríamos, en la India, ¿no? De una intención dirigida. Entonces estaba pensando, bueno, esa parte, ¿no? Qué importante poder a los adolescentes, o por ejemplo, con Ezequiel Olmedo yo creo que no tenía tema de alcohol, pero Paul sí. Paul yo lo vi drogarse, pobrecito. Pero ya después de recibido, antes no. Lo vi drogarse, yo no tenía miedo. Él bailaba y tomaba cocaína como cómodamente en su casa. Eso fue en el año 98.
Yo no pude hacer más porque estaba luchando con mi historia de violencia. Entonces, de violencia con un señor mayor, bueno, un quilombo, ya está, cosas que pasan. Pero digo, nadie pudo hacer más nada por él. Yo lo vi con mi segundo marido en Calmachicha, acá en Palermo. Lo vi bien, lo vi recuperado. Yo no sé de qué falleció Paul Wallace, pero a mí me dolió en el alma, era un artista increíble, tengo sus dibujos. Y bueno, y me pasa eso, ¿no? Como decir, las drogas son el problema. ¿Cuáles son las drogas? Las sustancias nada más. Entonces, pensando todo eso y un librito colorado de drogas que me había robado de la biblioteca de Bruno, que quedaba al lado, en un edificio de al lado del New Model, que ya no está. Esa biblioteca donde estaba Bruno, el bibliotecario, que era el primo lejano de Agustín, que era el hijo del licenciado Carlos Tonelli, IPF, bla, bla. No, perdón, Peugeot, creo. No me acuerdo. Peugeot, IPF, Sebel, era, bueno, no me acuerdo. Pero bueno, era uno de los dueños del New Model. Bueno, en realidad era Montero, pero Montero justo falleció cuando entramos. La tota era divina, los directores, murió Mantero. Fuimos al velorio de Mantero. Imagínate el primer año, my gosh. Bueno, luego vino Tonelli, Renato Pinto, siempre el italiano que me amaba mi arte, pensaba que yo tenía que ser escritora de toda la vida, odió que eligiera psicología, lo siento Renato, no cumplí tampoco con eso. Bueno, la vida de las expectativas de los docentes, y entonces en 2019 me di cuenta que el Aperol me encantaba combinado con una sopa de espinaca con cremita. Todavía comía lácteos. Entonces, qué rica era la sopa crema con lácteos en esa época, mirando el Danubio, en un club perdido, totalmente pueblo fantasma, medio detonado, con un poco de verde, en un territorio hacia arriba, como una suerte de colinita bahía, pero Danubio, tomándome un Aperol con un caballero que después fue mi marido, en un buffet perdido, que era como el buffet de decirte jeva, de la gente que vive ahí, de Cuba, que vas a Cuba acá, en Capital, y vas al buffet como me llevó el escribano Lozano, una vuelta, una noche, vos vas y bueno, entras. Y es un buffet, algo de club, la gente te recibe, ves el río. Bueno, eso era en el Alto Danubio. Y eso fue, nadie te decía, sí, fui a ver a Klimt, al Palacio, como era showroom, bueno, fui todo, pero nadie te decía de esa excursión. Eso fue como, bueno, me perdí y bajo ahí. Para mí esos son los mejores lugares siempre para probar algo, no sé por qué. ¿A vos te pasa? Entonces estoy mirando las flores rosas que no había reparado. Se ha caído todo un montón de hojas de un árbol que sí saqué foto y ya se ha ido del otoño, es decir, que viene el invierno pronto. Pero hay unas flores rosas que no estaban hace unos días y no es una Santa Rita, creo. Y bueno, o por ahí sí, por ahí la Santa Rita rosada, pero no creo por la época, deben ser malbones. Pues yo lo veo muy lejos, si te poncheo, como decir, o como si te acerco, si te sumeo, no sé cómo sería. Por capaz que las veo, pero no lo hago, no me interesa. Solo pongo así porque quiero hablar y no quiero enfocar mi cara de recién levantada. Sin lavarme la cara siquiera. Bueno, entonces me pondré atrás de mis guirnaldas de Pharmacity Simplicity para terminar esto con mi propuesta. Sintetiza, Sol, por favor. ¿Qué querías decir cuando prendiste el celular? Que se me había ocurrido, a partir de otras asociaciones que no llego a poner porque me aburrí, porque ya va por segunda vez que hago esto, y no encuentro novedad. O sí la encuentro. En la conexión. ¿Comprendes? Tú puedes encontrar novedad en el contenido o en la conexión de las ideas. Pero esto no es porque estoy tomando café y hablando así, haciéndome la loca. No, es todo el tiempo. Son dos variables para poder generar algo que a vos te motive, te sorprenda, te atrape, te entangle the attention, te mantenga, no sé si es en un flow, como decía Mihaly, ¿cómo es que es Mihaly? No sé si es la teoría del flow, de la psicología positiva, no sé si es la mente meditativa con las alfa, beta, gamma, ni idea. Yo realmente no tengo tiempo para estar investigando eso, ya lo he hecho, ya he leído sobre eso, 1000 propuestas, quiero que me pase. Y si tuviera 20 años, quiero que me pase. Y si tuviera un hijo, no quiero que tome alcohol, pero sé que va a tomar. Sé que es altamente probable que un hijo viniendo de mi familia o que mi sobrino en España pruebe el alcohol. Y sé que es muy probable que personas madres que no quieren que sus hijos tomen, saben que los chicos van a tomar. A mí eso me desesperaría un montón
Me parece tremendo, sobre todo conociendo la falta de freno de los chicos, con altas capacidades, con autismo, con la patología o no patología o neurodivergencia que se te ocurra. Es peor todavía. No tienen límite los progenitores de los amigos. Y es peor todavía, los amigos no tienen límite por sus hermanos del otro progenitor de la otra familia. Y así es la vida. Entonces, ¿tú qué haces? Como siempre, crías bien a tu hijo. Tú puedes tener esa garantía nada más. Por eso yo me desespero cuando yo le hago ese razonamiento hace 20 años y la familia me dice que no tiene tiempo. Entonces yo digo, pero si no les falta el dinero acá en Capital, ¿cómo hacemos si no tienen tiempo ustedes? ¿Yo por qué debería tener tiempo para que me pagues muy poca plata y ser testigo de que estás llevando a un niño a un lugar de mierda que nos va a salir carísimo como Estado, como persona, pero sobre todo como ganas de que tu hijo esté bien, que también las tenés vos, porque vos me estás diciendo, quiero que mi hijo sea feliz. Entonces, redefinamos feliz porque el Happiness Program no funcionó. Redefinamos feliz. Y ahí viene Harvard y dice wellness. Entonces yo estudiando un poco, ¿no? Está ese cursito que pasaba de Harvard gratis que hicieron en pandemia, que era muy interesante, en donde desde Estados Unidos redefinen el constructo de felicidad de manera muy inteligente, porque unen un poco lo que ya era la psicología positiva como propuesta, que no pegó como tal porque quedaba muy vacío dentro de lo que eran las propuestas. Es como que hubo un salto de Watson, Skinner y Pavlov a lo cognitivo. En el medio vino la meditación de Kasabat con el mindfulness, que estaba muy bien, pero la gente no quería tanto esfuerzo y algo a palabras había que meterle. Entonces le pusimos a Albert Ellis o a Aaron Beck. Y luego, bueno, ¿y qué queda? Y la gente quiere hablar. Todo eso era negando el psicoanálisis, de alguna manera. Pero no era deliberado. Eran diferentes corrientes de pensamiento sobre lo que era la salud mental del sujeto. Y además, que en cada uno de estos países y propuestas teóricas y adaptaciones, eran otras las necesidades en relación a, ya no puedo hablar, ya se me va el personaje, ya me pongo en maestra, pero voy a seguir con el personaje, pues me queda mejor, voy más lento. En cada uno de estos lugares, de estos países o de estas culturas, la demanda de lo que precisa un paciente no es la misma. Por eso es tan tremendo el manual. Porque supone que hay adaptaciones porque los revisan de todas las culturas, pero todas las culturas que lo revisan sabemos que son una muestra muy pequeña, sobre todo en Argentina, que tenemos una diversidad cultural muy grosa. Es decir, un país que tiene la población con pobreza hoy, cualquiera sea su tasa de pobreza, tiene una diversidad cultural enorme que no es igual a un país que no tiene esa cantidad de pobreza. Eso es algo que se me acaba de ocurrir recién. Yo creo que no estoy tan fallada. Tiene sentido común porque yo cuando trabajaba para necesidades básicas insatisfechas, ya la población esa era un quilombo. Pero trabajé para las necesidades básicas muy bien satisfechas y era una cosa heterogénea. Todo hubiera servido ahí. Todo hubiera ido para arriba. Bueno, todo. Siempre hay necesidades específicas de desarrollo que son las altas capacidades o alguna otra cosita. Algo atencional, pero ya es otra cosa. Ya ahí tienes otra tela para cortar diferente. Si no, no aguanta la mecha de un colegio privado en Capital. Esa es la verdad. De un colegio privado con doble escolaridad, menos. Y de un colegio privado con doble escolaridad y bachillerato internacional, mucho menos. Entonces ahí ya con eso solo es un sentido común. No necesitas evaluar adaptación émica, el instrumento, el Bender. Ya está. Con eso ya lo sabemos. No hay tiempo para validar el Bender que hizo la Universidad de Salamanca con la población de Andalucía, pero que cruzó con la de Cambridge cuando esas cosas se hacían. Yo no sé cómo hacen. Yo realmente admiro, pero no. Yo en el campo nunca vi que eso sirviera para demasiado. Yo en la clínica lo resuelvo en 2 minutos mirando. Esa es la verdad. Entonces digo, ¿cómo hago para que otro lo pueda resolver también más rápido? Porque no hay tiempo para esas investigaciones. Esa es la verdad. Entonces yo cuando me di cuenta de eso me fui a la miércoles porque dije, yo acá no voy a poder hacer mucho más. Pero ¿cómo haces cuando en Estados Unidos la guita que le demandan y que le ponen a estudiar cómo siente
la persona que se siente rechazada por su mamá y después se le caen las uñas de los dedos y se pone uñas postizas todos los días. Y entonces eso le resulta de relevancia cultural porque está la tribu de las uñas postizas y le ponen una torta gigante para que investiguen. Y hay gente que se pasa toda la vida estudiando por qué los adolescentes de la tribu de las uñas postizas han decidido usar uñas postizas toda su vida en lugar de dejarse crecer las uñas por trauma de la madre. Literal es así. Entonces tú empiezas a ver dónde va la plata, a qué tópicos de relevancia cultural les ponen la plata las universidades de Estados Unidos. Yo hacía ese estudio sin decirlo. Yo no iba a Sebastián, a mis doctores, a mis jefes de doctorado, a decirle, mire, en Estados Unidos están poniendo plata para acá, o en Inglaterra están poniendo plata para acá, o en Noruega, o en Suecia están, o en Ámsterdam, o en Holanda están poniendo plata para acá, o en Francia están poniendo plata para acá. Es un research que uno hace en paralelo cuando estudia teoría. Es decir, hoy estudia el chico con suerte el abstract. No sabe ni lo que es un paper. Y el abstract tiene que estar traducido con mucha suerte y viento a favor. Ese trabajo de iniciativa, de búsqueda, no suele hacerse en el campo de la salud mental. Yo no lo vi mucho. En investigaciones más básicas puede ser. Entonces, esa búsqueda también es un dato si vos estás en un equipo de investigación coordinando. Porque pones gente a investigar algo que, bueno, a los chicos, ¿cómo les va a motivar? Que imagínate si a mí, que me motivo con un cangrejo, me motivaba y un día me dejó de motivar y estuve 7 años. ¿Tú sabes lo que es un niño con celular? Entonces es imposible. No hay manera de que vos puedas hacer una diferencia real en la investigación ni básica ni aplicada de este modo. Esa es mi manera de ver. Después discutamos. Pero bueno, sí, la diferencia la vas a hacer cuando ya tengas otra cultura, otra población cultural, otra situación étnica. Estás en un mundo nuevo. No es la tradición de Brighton, no es la tradición de Oxford. Estás en un mundo nuevo. Y para mí eso era obvio. Entonces a mí me quema la cabeza que me vengan a usar lo del mundo viejo que hace 1000 años sabe el mundo viejo, que es la neurociencia, el cerebro, todo eso está hace 1000 años y que ahora sea novedad para alguna profesora de canto o de yoga y que vengan a usar neuromarketing. A mí me genera un poco de violencia interna, me siento atacada en un punto, pero no por algo personal, sino porque hay un montón de personas que sí creen eso que por ahí yo vi que no era tan así y se le pasan toda la vida humildemente estudiando eso de verdad y seguro que hacen una diferencia. Pero ese estudio honesto no es te la pasaste la vida cantando, tocando, grabando y hoy descubriste, o te la pasaste toda la vida viajando eso y hoy descubrís que el neuromarketing va a hacer una diferencia en tu agencia de publicidad. No. Ojalá que te gane un cineasta honesto que clave una buena publicidad en el festival, ¿cómo era? No me acuerdo del festival, de que salga en el Joe del Clio, que salga en el mejor festival del mundo de publicidad y te gane a alguien que realmente se rompió las tripes haciendo algo de calidad.